Empezamos nuevamente la semana con la misma temática de siempre. Ayer, y esto es algo que no ha sido difundido ni es noticia en los grandes medios, pero los medios locales han reportado. No vamos a poner imágenes porque el momento en que a mí me llegaron estas imágenes y las vi me espeluznaron. En la provincia del Napo, en Tena, en el balneario Las Sogas, ocurrió un caso de sicariato donde entiendo que hubo al menos dos víctimas mortales. Podrían ser hasta tres porque una supuestamente quedó herida, pero de los reportes que se conocieron ayer, por lo menos dos víctimas mortales, y una de ellas era una niña de 8 años. Estaba junto a su padre, a quien me imagino era el objetivo. Empezaron a disparar indiscriminadamente y asesinaron a una niña de 8 años. Fueron tres víctimas mortales, un hombre, su hija de 8 años y un adolescente de 14. Ese es el dato actualizado. Ellos estaban en este balneario Las Sogas en Tena, y esto de hecho ocurrió además a plena luz del día, delante de muchas otras personas que estaban en los alrededores de este lugar en la provincia del Napo. Empiezo por ahí porque hay ciertos personajes y quizás ciudadanos en general que en redes sociales pretenden como quizás limitar o centralizar este asunto de la inseguridad a que solo está pasando en Esmeraldas, que se ha convertido ya en una de las ciudades más inseguras no únicamente del Ecuador o la región, sino del mundo. Lo propio pasa con Guayaquil, y además ahora mismo están grosera y agresivamente tratando de endosarles la responsabilidad, como ya lo preveíamos, como lo intuíamos, como lo habíamos conversado junto a ustedes durante la campaña electoral de febrero pasado y las elecciones de febrero de las seccionales. Iban a empezar a endosarles la responsabilidad de lo que suceda en estas jurisdicciones, llámense cantones o provincias, a las autoridades locales. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en Guayaquil, ya no es culpa del gobierno, es culpa del alcalde, pues, claro, y el alcalde es de la línea del presidente, del expresidente Correa, es de la Revolución Ciudadana. Entonces, la culpa es de Correa, ¿no? O sea, son tan genios, tan creativos, que además no nos sacan a los ecuatorianos de ese encuadre de pretender responsabilizar de todo lo que ocurre en este país a Correa. Entonces, hay alguna gente que pretende focalizar los problemas de la inseguridad en determinadas jurisdicciones. En este caso, digamos específicamente Guayaquil o Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un alcalde de la Revolución Ciudadana. O creer que lo de la inseguridad es únicamente cosa de Durán. Ya vamos a leer, además, el comunicado que ha publicado en las últimas horas el alcalde Luis Chonillo. Pero lo que está pasando es en todo el país. Esto no es un tema de que ocurre en tal ciudad y en tal ciudad hay un alcalde, una autoridad de determinado partido político. Y por eso la ciudad está abandonada, porque eso es lo que están tratando de construir en este momento, ¿no? Así de perversos son, así de manipuladores también son, porque la comunicación se presta también para eso, para que sea manipulada y para tratar de construir eh, relatos para convencer a la gente que con una serie de tweets, de publicaciones, de notas de prensa, es como dicen ellos. Entonces, ahora están pretendiendo hacer eso. Pero lo que ha pasado en el Tena, que no es noticia en los grandes medios en este país, está fresquito. Eso pasó ayer, ocurrió durante el último fin de semana. Entonces, no es que la inseguridad en el Ecuador es cosa exclusivamente o de Guayaquil o de Esmeraldas, o de Durán, o de Manta, donde ocurrió el asesinato de su alcalde, Agustín Intriago, hace un par de semanas. La inseguridad en el Ecuador está en todo lado. La inseguridad en el Ecuador es un problema que no va a ser resuelto por este gobierno, y que quienes lleguen a ser elegidos como autoridades del 20 de agosto, tanto gobierno como asamblea, van a tener que poner todo de su parte para resolver un asunto que es muy grave y que no está focalizado en un determinado sitio específicamente, sino que está regado ya por todo el país. Y la inseguridad es tan grave, digamos,
los casos de sicariato que tienen que ver con la operación de estas bandas de crimen organizado, que son como ejércitos que tienen los cárteles de la droga, como el asesinato por robarle un celular o robarle la computadora. También te matan por eso. Y también es grave que hayan casos de sicariato o asesinatos por violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Como recordarán ustedes el caso de Pablo Ortega, que acá lo abordamos durante algunas semanas, ¿no? Donde estaría como principal involucrado y sospechoso del asesinato precisamente quien fuera el esposo de esta mujer, por quedarse, qué sé yo, con su negocio, con el dinero. Esas son las presunciones que tiene la familia, que tienen los abogados. Entonces, la violencia en esta sociedad va abordando diferentes aspectos, ámbitos, y hay que tratar de solucionar cuanto antes de manera integral el problema de la inseguridad. Hace pocos minutos veíamos en la cuenta de Twitter del alcalde de Durán, precisamente de Luis Chonillo, que ha publicado un comunicado que da cuenta además del momento que estamos viviendo en el país, ¿no? Compañeras, compañeros, ciudadanía, atravesamos por momentos muy duros en todo el país y nuestra ciudad esta situación ha golpeado de la forma más violenta a nuestra administración. Cada vez que sentimos que vamos avanzando recibimos un impacto que nos parte el corazón y que nos llena de indignación. Debo confesarles que a veces no puedo articular palabras que los convenzan de que tenemos que trabajar por el bien de una sociedad que nos eligió para servirlos, porque también tengo miedo, pero lo enfrento día a día, porque sé que hay un propósito superior que es transformar a Durán. Mi llamado es a todos a seguir por la memoria de quienes nos dejaron y continuar con las debidas precauciones. Le he exigido al gobierno nacional disponga por su intermedio el resguardo a nuestras instalaciones, porque las amenazas ya no son rumores y los distintos hechos suscitados son muestra de aquello. Adicionalmente, quisiera hacerle un llamado al gobierno nacional en nombre de muchos compañeros y compañeras de alcaldes y alcaldesas desesperados y preocupados por la situación que atravesamos en nuestras ciudades. La exposición de nuestros funcionarios y la zozobra de la ciudadanía en general nos pide a los gobiernos seccionales que presentemos un plan de seguridad y propuestas sin tener las competencias y mucho menos los recursos necesarios para la seguridad ciudadana. El cierre es realmente impactante. Que Dios nos cuide y proteja. Lo que puedan hacer las alcaldías y las prefecturas en materia de seguridad viene a ser una suerte de complemento de lo que debería ser y que nunca fue y no va a ser durante esta administración de gobierno, que además se va a ir a la mitad del periodo por lo fracasado que ha sido el paso del señor Guillermo Lasso por el gobierno. Debería ser un complemento, deberían ser complementarios los apoyos, las ayudas, la forma de articular, la cooperación, la coordinación con alcaldías y con prefecturas. De acuerdo a lo que, por ejemplo, el Código de Ordenamiento Territorial y la Constitución les faculta a ellos al momento de apoyar al gobierno central para resolver los problemas de seguridad. Pero acá hay que entender algo, y que me parece Chonillo, el alcalde de Durán, lo deja muy claro. La competencia de seguridad es exclusiva del gobierno nacional, porque ellos tienen el monopolio y el control de la fuerza, porque ellos son los que mandan, ordenan y comandan a la fuerza pública, a la policía, a los militares. Yo les decía que el cierre de esta carta pública del alcalde de Durán es impactante porque al decir que Dios nos cuide y nos proteja, yo entiendo que el alcalde de Durán lo que está asumiendo, lo que está aceptando además con una profunda resignación, con miedo, como él mismo cita en su documento, es que estamos solos y que lamentablemente a él, como le pasará a ustedes y como nos pasa a nosotros, lo que nos queda es simplemente cuidarnos entre nosotros, porque no hay y no va a haber gobierno hasta por lo menos que el señor Lasso se vaya a su casa, que haga nada por resolver los problemas de seguridad de este país. Entonces, durante estos meses hemos visto siempre los famosos de estos posteos y publicaciones en las redes sociales del presidente,
todas las veces que él ha dispuesto, ¿no? Las disposiciones que ha dado, infinitas todas, para resolver los temas de inseguridad, para eh, poner mano dura, para tomar control. Se me viene a la mente, por ejemplo, aquel tuit donde durante el gobierno de Lenín Moreno ocurrían esas masacres espantosas entre enero y febrero del 2021, y Lazo en plena campaña electoral decía que lo que falta en el Ecuador es un gobierno que tenga liderazgo, un presidente decidido, que tome las medidas en el momento preciso para poder resolver los problemas. Bueno, él tuvo la oportunidad de hacerlo durante todo este tiempo, 2 años y más, y lo que vemos es que ha sido, como les decía hace un momento, un completo fracaso, ¿no? Hace pocos días, después de lo sucedido, el mismo fin de semana en que ocurrió el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, fueron 4 días de terror que habían vivido los privados de libertad en las instalaciones de la penitenciaría del Litoral. 4 días pasaron para que el gobierno nacional, con toda la fuerza que se supone que tiene, logre tomar control de la cárcel. 4 días. Y ahí quiero recordarles una frase que decía en uno de los reportajes de los medios de comunicación en la semana anterior, el guía penitenciario al que habían consultado, que la Policía Nacional ingresa a las cárceles única y exclusivamente cuando constatan de que a los privados de libertad se les acabaron las municiones, de que a los privados de libertad se les acabaron las municiones. Ahí ingresa la policía. Antes no. Entonces, ahora entendemos por qué esperaron 4 días para tomar control de la cárcel. 4 días en los que habían asesinado, al menos de lo que conocemos hasta el momento, a 31 personas. Los propios guías dijeron pueden ser más, pueden ser hasta 50. Pero habían matado durante esos 4 días a 31 personas, a las cuales incluso las habían desmembrado, ¿no? Por eso es que un policía que daba su reporte el momento de la incursión decía que se habían encontrado piezas anatómicas, o sea, habían cuerpos, cabezas, piernas, manos, brazos, por ahí regados, y todo eso descomponiendo, ahí en pleno proceso de descomposición, ¿no? 4 días después ingresaron las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces ahí hicieron un primer barrido y encontraron cualquier tipo de pertrechos, ¿no?, que habían tenido los privados de libertad. Días después siguen haciendo barridos y encontraron la famosa piscina de tilapias donde se había caído una tanqueta de las Fuerzas Armadas. Había sido cierto. Después inventaron el cuento este de que la piscina de tilapias era o formaba parte de un plan de rehabilitación de los privados de libertad. O sea, a estas alturas, ¿quién nos puede convencer a nosotros de que en las cárceles de este país hay por lo menos un proyecto algo eficiente que brinde rehabilitación a los privados de libertad? Cuando vemos que las cárceles son, ya ni siquiera cárceles, no son carnicerías. No les vamos a llamar centros de rehabilitación social porque eso dejaron de ser hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero son carnicerías. No nos vengan a decir que haber encontrado un cuarto inundado con agua y peces ahí nadando es un proyecto para rehabilitar a los privados de libertad. Y bueno, el viernes anterior hacen y cumplen con un operativo y el señor presidente de la República nos informa, ¿no?, en sus redes sociales: queridos ecuatorianos, una vez más, por la seguridad de los ciudadanos y de las personas privadas de libertad, Fuerzas Armadas y Policía ingresaron a los centros de privación de libertad desde las 5:45 en Guayaquil, ejecutando controles de armas, municiones y explosivos. Tenemos que pacificar las cárceles del país, esa es la decisión del presidente. La madrugada, las Fuerzas Armadas y Policía ingresaron por tercera vez en menos de 15 días, tercera vez. En menos de 15 días de la penitenciaría, militares y policías interviniendo en los pabellones 5, 8 y 12. Vamos a continuar firmes en nuestro propósito de desarmar a las organizaciones criminales y reducir la violencia. Imponemos la fuerza del Estado de Derecho. Yo no sé si el gobierno está en condiciones de decir que está imponiendo la fuerza. Pero ahí vemos, bueno, imágenes de cuando los militares ingresan y todo lo demás, ¿no? Ahora, el problema es que en este tercer ingreso,
nuevamente vuelven a encontrar un arsenal dentro de la cárcel. El balance fue 30 pistolas de diferentes calibres, 2 fusiles, 849 municiones, 2 cargas explosivas, 169 celulares, 80 radios portátiles, 19 cargadores de pistolas y fusiles, 5 botellas de whisky, 4 gramos de cocaína, 6 gramos de marihuana, $2,000 en efectivo, equipos electrónicos como radios, ventiladores y otros electrodomésticos. En ese operativo participaron 2,000 efectivos entre policías y militares. Pero ya escucharon todo lo que encontraron en ese operativo, ¿no? El tercero en 15 días, dice el gobierno. ¿Cómo es posible que, a ver, tras el primer operativo, nuevamente volvieron a ingresar armas, pistolas, fusiles, municiones, droga? Y después de ese, nuevamente, ¿lo volvieron a hacer? Ok. Ahora, lo que nos deja sorprendidos, si es que cabe sorprenderse en lo que ocurre en este país, que parecería que esto ya es cosa de todos los días y normal. Notas que recogen periodistas y medios internacionales. No es ningún medio del país, son medios internacionales. Hallan armas y droga en las oficinas de los administradores de una cárcel en Ecuador. No es en los pabellones, no es en las celdas, no es en los patios, no. Hallan armas y droga en las oficinas de quienes administran la cárcel en Ecuador. Nota de France 24. Fusiles, granadas y bombas estaban escondidas en las oficinas de los administradores de una cárcel de Ecuador, donde las masacres carcelarias dejan desde el 2021 más de 430 personas asesinadas, informó la Fiscalía el pasado viernes. Durante un operativo en el complejo penitenciario de la provincia del Guayas, policías y militares hallaron fusiles, bombas, granadas, explosivos, dinero en efectivo y droga al interior de las oficinas del SNAI. El organismo encargado de administrar las cárceles, señaló la Fiscalía en la red social Twitter el pasado viernes. El mensaje estaba acompañado de imágenes en las que se observan revólveres y fusiles envueltos en plásticos. También aparecen militares retirando partes del techo falso de las oficinas donde estaban escondidas las armas. Agregó la Fiscalía que tras el hallazgo, los directores del Centro de Detención Provisional y de la Penitenciaría del Litoral, junto a 5 funcionarios administrativos y 2 guías penitenciarios, fueron detenidos. Después les dejaron en libertad. ¿Saben por qué? Por errores cometidos por los policías que hicieron el parte. Como para, digamos, ver qué opinan los que siempre tratan de culpar o de juzgar, en este caso específico, a los operadores de justicia. Acá un parte policial mal hecho, quién sabe si intencionalmente o no, pero es el que logra que el director de la cárcel salga en libertad. El operativo se hizo en marco de un estado de excepción que rige en todas las cárceles del Ecuador. La medida fue tomada por el Ejecutivo tras la última matanza, que dejó un número indeterminado de muertos debido a que las instituciones policiales manejan cifras diferentes. Ni siquiera pueden ponerse, o sea, imagínense lo grave de este asunto, que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en cuántos privados de libertad asesinados hubo durante las últimas jornadas violentas en las cárceles del país. Pregunto, ¿hace poco nomás no hicieron un censo penitenciario? O sea, si en una cárcel, no sé, tenían 100 y ahora tienen 95, quiere decir que mataron a 5. Hicieron un censo, ¿cómo es que no pueden dar con el número de privados de libertad asesinados? ¿Quién tiene el control de las cárceles? ¿Quién tiene el control de las cárceles? Evidentemente que no es el gobierno nacional el que controla las cárceles en el Ecuador. Vamos al cierre de este episodio, ¿no? Nota de Radio Pichincha. Juez libera a Ronald Sánchez, director de la Penitenciaría del Litoral. Un juez liberó a Ronald S., director de la Penitenciaría del Litoral, debido a que en el parte policial no se adjuntaron los comprobantes de evidencias
en el marco de las requisas que se hicieron en el centro carcelario en el que se encontraron las armas y drogas. De esta manera, el operador de justicia no calificó la legalidad de la aprehensión del funcionario y dispuso a la Fiscalía que investigue a quienes elaboraron el parte policial. El abogado de Ronald S. pidió al magistrado que no se declare la legalidad de la aprehensión de su cliente por no existir nada en su contra que pruebe la existencia material de algún delito. La defensa alegó que no existe ningún artículo prohibido ingresado por su patrocinado y que no existe ninguna cadena de custodia. Adujo que él era un director netamente administrativo. El juez acogió lo expuesto por el abogado del funcionario y emitió la boleta de excarcelación. Yo me pregunto, primero, estas oficinas, por una cosa elemental, vamos, yo no soy un experto en materia de seguridad, pero seguramente ustedes ahora mismo se deben estar haciendo quizás el mismo cuestionamiento o la misma pregunta. ¿En esas oficinas no habrán cámaras de seguridad? O sea, estamos hablando de una cárcel, ojo. No es la oficina administrativa de una secretaría de educación o incluso de cualquier ministerio debería haber por lo mínimo cámaras de seguridad, por una cuestión elemental. Pero acá estamos hablando de una cárcel, eso es muchísimo más básico y elemental. En las oficinas de los que administran las cárceles no hay cámaras de seguridad. ¿Cómo es que encima de los cielos falsos de las oficinas administrativas de las cárceles se encuentran armas y droga? Llegan ahí, pregunto, ¿por arte de magia? Alguien tuvo que poner esas drogas y esas armas ahí. Y ese alguien debió contar con los permisos o con la autorización de alguien más. Y ese alguien más seguramente debe tener algún tipo de mando, de cargo, de rango dentro de estas instalaciones y de estas instituciones que además tienen estas pirámides, ¿no?, administrativas. O sea, alguien debe haber ahí que mande en esa oficina y que autoriza o que supervisa que cometan este tipo de ilegalidades. Porque si no, la pregunta viene nuevamente a ser exactamente la misma. ¿Quién manda en las cárceles? ¿Quién gobierna las cárceles? Y parecería que sí, que nos queda cada vez más claro todavía que en las cárceles los que están mandando y haciendo lo que les viene en gana son precisamente las bandas de crimen organizado y los delincuentes. Porque que encuentren drogas y armas arriba de un cielo falso en una oficina administrativa de una cárcel tan peligrosa como la penitenciaría del Litoral, significa que ahí simplemente no hay autoridad. O que la autoridad está sometida al miedo, a las amenazas, a las advertencias, porque no estás en medio de un juego de niños. Estos criminales tienen a su haber haberse cobrado la vida de muchos inocentes. Casos que además nos preguntamos al día de hoy si han logrado o no han logrado justicia. Y si el gobierno hizo algo por lo menos porque se haga justicia, no con la víctima que perdió la vida en un atentado, en un caso de sicariato, como por ejemplo el sucedido con Santiago Loza, el director de la cárcel del Inca a inicios de diciembre del año pasado, quien apenas llevaba 22 días en el cargo y a quien estos criminales lo ajusticiaron por responsabilizarle de una orden que él no había tomado, que era el traslado de los líderes de los Lobos de esa cárcel a otra días después de que provocaron una matanza. Que esas órdenes, como suelen decir en estos casos, vienen de arriba, ¿no? ¿Y quién se responsabilizó de esa orden que le costó la vida al director de la cárcel del Inca acá en Quito? Nadie se responsabilizó. Yo me imagino que la familia del exdirector de la cárcel, hasta el sol de hoy,
debe estar esperando a que se haga justicia. Y eso en este país, con estas circunstancias, sometidos a la violencia, a las amenazas, a las advertencias, a los sicariatos y a la inhumanidad con la que actúan estos criminales, no va a llegar nunca esa justicia. Y menos todavía si es que no hay de parte del gobierno la predisposición como para ir aclarando estos hechos que, como digo, han cobrado vidas y han enlutado a familias enteras. Pero acá tenemos un director que no sé, conmigo no fue, yo no tengo ninguna prueba ni nada. Entonces los mismos policías cometen, quién sabe, si voluntaria o involuntariamente, el error de no señalar temas elementales en los partes para que estos sujetos sigan siendo investigados por la justicia. Y claro, al juez tampoco le queda más que dejar en libertad al director de la cárcel. Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de los hallazgos que encontraron en la penitenciaría del Litoral? O sea, un mago llevó la droga y las armas a ese cielo falso. No, se encontraron ahí, en estado ahí. No, ¿cómo? Eso no sucede así. A menos que quieran seguir en serio creyendo que los ecuatorianos somos idiotas. Y claro, la pregunta también es, ¿qué tipo de funcionarios tiene el gobierno en el SNAI? ¿Cuál es el nivel de complicidad que los funcionarios de SNAI y que los policías que están a cargo de los filtros de ingreso y de salida de las cárceles tienen cuando a estas entran arsenales, cargamento de droga, dinero en efectivo, botellas de whisky? O sea, es de locos. O sea, estamos así de encontrar un supermercado adentro de las cárceles. Así de encontrar una tienda de celulares dentro de las cárceles. Y como gran anuncio, el presidente Lasso durante este fin de semana nos ha contado a través de sus cuentas de redes sociales que llegan desde Turquía 20 vehículos blindados Cobra 2 para las Fuerzas Armadas, acciones que aportan a nuestra lucha contra el crimen organizado y la seguridad de los ecuatorianos. Bueno, llegan estos vehículos blindados. Están lindos, son como los de alguna película de la serie esta de Rápidos y Furiosos, la de Brasil, ¿no? En la de Rápidos y Furiosos Río de Janeiro. ¿En dónde es? ¿En Río es? En Río, ¿no? Sí, como los que sale ahí La Roca manejando. Están lindazos. Claro, el problema es que no hay un gobierno que ponga a operar efectivamente estos vehículos con un plan estratégico. O sea, poner a rodar esos vehículos por las calles más va a terminar fregando el pavimento que aportando en materia de seguridad. Porque no es solo ya tengo los carros, los tanqueo y los mando a rodar en las calles. El tema es que deben estar en lugares estratégicos. El tema es que los manejen bien para que no se caigan en piscinas de tilapias. El tema es que funcionen. Y con este gobierno, Estados Unidos, que ahora nos anda donando cosas, nos puede regalar 100 helicópteros Apache. Pero mientras Lasso, Zapata, Lara, Bravo estén a cargo de la seguridad, acá no funciona nada. Y esto lo hemos conversado una infinidad de veces junto a ustedes. Mientras no cambie la visión de la cabeza del gobierno, mientras ellos no presenten y entreguen al país, como lo demandaba el otro día el alcalde de Quito junto a todo el Consejo Metropolitano, un plan estratégico de seguridad que nunca tuvieron, que no lo tienen, que fue un invento. Pueden traer carros blindados, pueden traer Apaches, pueden traer aviones no tripulados, pueden seguir con el relato y el cuento de la famosa base de Manta. Nada va a servir si es que no hay la disposición y el compromiso absoluto de querer cambiar las cosas, planificando estratégicamente la seguridad en el Ecuador. Esto no sirve de nada. Lindos los carros, están muy chéveres, sí. Lo que necesitamos es un gobierno que los ponga a funcionar de forma útil. Porque lo que va a pasar probablemente es que
en los próximos días, quién sabe, hay una protesta y van a estar esos carros en la protesta. Porque para eso sí son buenísimos. ¿Se acuerdan? En noviembre anterior nomás, cuando ya vivimos este tema de las masacres. Yo les planteaba esa inquietud. Antes, cuando hubo la protesta de octubre del 19, cuando hubo la protesta de junio, ahí no había impedimentos para la adquisición de armamento y de bombas y gases y toletes, y todo tenían, y mandaban a traer y nos cooperaban de todo lado, mandándonos bombas lacrimógenas para reprimir a la gente en las calles. Sí, son armas diferentes. Las unas son para disuadir y estas, obvio, tienen que ser para enfrentar esta suerte de guerra que estamos enfrentando contra el crimen organizado. Pero para unas cosas sí es muy fácil la adquisición, la compra pública, la importación, lo que sea. Pero acá tenemos al ministro Zapata que se pasea todas las semanas en los medios de comunicación a poner pretextos de por qué no pueden comprar los benditos chalecos para los policías. O por qué no les entregan municiones pero no les entregan armas. Y una pregunta que acá nos hacemos todos los días. ¿Es tan difícil por lo menos pintar las fachadas de las UPC? Ya, no hablemos de compra de armamento. Hablemos simplemente de adecentar un edificio para que los policías puedan trabajar de manera digna. Donde puedan tener colchones en buen estado, camas en buen estado, internet, escritorios, computadores, ventanas, cortinas, fachada limpia y bien pintada. Pero ni siquiera eso han podido hacer durante estos 2 años. Entonces, capaz, y lo que va a pasar es que esos carros van a terminar ahí resguardando el Palacio de Carondelet. Capaz y me equivoco. O es que yo ya hace rato que les perdí todo tipo de fe a estos personajes. Y bueno, así está el país. Con más casos de inseguridad, con más casos de sicariato y con el presidente y su gobierno en una permanente venta de humo sobre el tema de la seguridad. En 3 meses que les queda de vida en el gobierno, señores, ustedes no van a resolver nada. Procuren simplemente de que en lo que les resta no sigan matando ecuatorianos y ecuatorianas, nada más. Eviten que las muertes se sigan multiplicando como hasta ahora. Solo eso. No se les pide mucho, que cuiden la seguridad de la gente, pero háganlo. Caso contrario, empezando por lo que ocurre en las cárceles, lo que parecería es que acá hay una suerte de complicidad. El estar cruzado de brazos, el ni siquiera simular, pretender querer hacer algo, ya es bastante sospechoso. Es muy sospechoso que hayan demostrado con su inacción, con su inutilidad, no querer resolver los problemas.